Bueno chicos, último tema de esta unidad que tiene que ver con operaciones, con expresiones algebraicas. Nos queda por ver el teorema del resto. No es algo muy difícil, está muy emparentado con algo que vimos al principio, sí, creo que en la primera o segunda clase, que tenía que ver con valor numérico de una expresión algebraica. ¿Recuerdan? Bien, el teorema del resto lo que me dice es que cuando yo divido un polinomio, como en este caso que tengo a p de x, entre un binomio que tenga la forma x menos a, es decir, x sumado o restado a algún número entero, ¿sí? Como en este caso, x menos 1 tiene la forma que yo necesito porque tiene la x, solo x, no tiene un signo negativo, no tiene un exponente, no tiene un número multiplicando adelante, es solo la x menos un número, en este caso es la x más un número, en este caso es la x más un número. Cuando el divisor tiene esta forma, entonces puedo aplicar el teorema del resto. ¿Qué me dice? El teorema del resto me dice que el resto de dividir cualquier polinomio por un binomio de esta forma va a ser igual al valor numérico de este polinomio cuando reemplace la x por el opuesto de este número. Vamos a probarlo con cada uno de estos tres a ver qué es lo que me da. ¿Sí? Primero vamos a ver para qué me sirve. O sea, esto solamente me va a dar cuál es el resto. No me va a dar cuál es el cociente, no estoy resolviendo la división, ¿sí? Esto no es un método para dividir, solamente me sirve para saber cuál es el resto. Ahora, ¿para qué me sirve saber cuál es el resto? Bueno, muchas veces, si yo estoy buscando que la división sea exacta, solamente voy a considerar aquellas divisiones en las que el resto sea cero, porque si el resto es cero, la división es exacta, ¿sí? Recordemos cuando trabajábamos con números. Si yo hago 14 dividido 3, esto no es exacto, porque hago 3 por 4, 12, y al 14 me sobran 2. Entonces tengo un resto 2. Esta división no es exacta. Pero si yo hago 15 dividido 3, 3 por 5 es 15, al 15 le sobra 0. Si el resto es 0, la división sí es exacta. Y en muchos casos a mí me va a servir, y a ustedes también les va a servir, saber si la división es exacta o no antes de hacerla. Porque a veces si la división no es exacta, ya no me sirve ya directamente, ni me tomo todo el trabajo de hacerla. ¿Se entiende? Entonces el teorema del resto nos va a servir para eso. Cuando nosotros necesitemos saber digamos, por adelantado cuál va a ser el resto. Y prácticamente en la mayoría de los casos va a ser para saber si el resto es cero o no. Para saber si la división es exacta o no. Entonces, vamos a comenzar aplicando el teorema del resto en este polinomio con divisores de esta forma. Entonces, en un primer lugar me digo, si yo quiero hacer p de x dividido a de x. ¿Sí? Repito, no voy a resolver la división, solo voy a aplicar el teorema del resto para saber cuál es el resto que me deja esta división. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que me dice el teorema del resto? Que tengo que encontrar el valor numérico de este polinomio al reemplazar por el opuesto de este número. ¿Sí? El opuesto de menos 1 es 1 positivo, entonces voy a hacer P de 1. P de 1, o sea, reemplazo la X por un 1. Entonces acá para resolver simplemente lo que hago es, escribo todo el polinomio, pero donde tengo la X, hago un paréntesis y escribo 1. ¿Sí? Es 1 positivo porque es el opuesto de menos 1. Está elevado al cubo, entonces escribo el cubo. Más 8 por x al cuadrado. Entonces, en vez de la x, abro un paréntesis, escribo el 1 y eso está elevado al cuadrado. Más 3 por x. En vez de esta x, paréntesis y escribo el 1, menos 2.
Y ahora hacemos toda la operación. 1 al cubo es 1, 1 por 3 es 3. Más 1 al cuadrado es 1, 1 por 8 es 8. 3 por 1 es 3, menos 2. 3 más 8 es 11, 11 más 3 es 14, 14 menos 2 es 12. Entonces, el resto de dividir 3x al cubo más 8x cuadrado más 3x menos 2 entre x menos 1, el resto va a ser 12. Eso ustedes lo pueden comprobar aplicando Ruffini o aplicando el algoritmo tradicional que ya estuvimos viendo. Y van a ver que el resto que les va a quedar es 12. De hecho, si yo les pido que resuelvan la división, van a tener que aplicar algunas de las otras dos para saber cuál es el cociente, porque repito, esto no me da el cociente, solo me da el resto. En este caso el resto va a ser 12. ¿Sí? Esto es el resto. Y por lo que estábamos hablando, la división en este caso no va a ser exacta. Vamos a pasar al segundo ejemplo. Si tengo que hacer P de X dividido B de X. Es decir, todo este polinomio dividido entre X más 2. Si yo lo que quiero es saber el resto, lo que voy a hacer es P, o sea, el dividendo, pero evaluado en 2. El valor numérico cuando X vale el opuesto de 2. ¿Sí? Si yo acá tengo más 2, acá voy a tener que poner menos 2. Entonces, lo que voy a hacer es escribir todo el polinomio. Tengo un 3 que está multiplicando a X al cubo. Entonces, en vez de esa X, voy a poner paréntesis menos 2 elevado al cubo. Más 8 multiplicando a X al cuadrado. Entonces, en vez de esa X, escribo el paréntesis y escribo el menos 2 al cuadrado. Más 3 por X. En vez de escribir X, escribo el paréntesis y escribo el menos 2. Menos 2. Y ahora operamos. Digamos, lo que quedó, ¿qué es? Es una operación combinada. Y sabemos que en las operaciones combinadas tenemos una cierta prioridad a la hora de plantear las operaciones. Primero tengo que resolver la potencia, después las multiplicaciones y por último sumas y restas. Entonces, arranco. 3 por menos 2 al cubo, eso es menos 8. ¿Sí? Base negativa, exponente impar, me va a quedar resultado negativo. Más 8 por menos 2 al cuadrado, tengo base negativa, exponente par, el resultado va a ser positivo. 2 al cuadrado es 4, así que me va a quedar 8 por 4. Esto es un por. Después tengo 3 por menos 2. Más por menos menos. Acá ya no tengo potencia para resolver, entonces ya puedo resolver la multiplicación. 3 por menos 2 es menos 6, menos 2. Y ahora tengo que resolver esta multiplicación y esta multiplicación. Más por menos, menos. 3 por 8, 24. Más 4 por 8, 32. Menos 6, menos 2. Ahora puedo hacer menos 24 menos 6 es menos 30, menos 30 menos 2 es menos 32 y 32 menos 32 me da 0. ¿Sí? Este es entonces el resto de la división. Como el resultado es 0, podemos decir que la división es exacta. Podemos decir también que x más 2 es un divisor
de P de X. ¿Recuerdan el concepto de divisor? Si yo, por ejemplo, si yo al hacer la división 15 dividido 5, ¿sí? Esto es 3 por 5 es 15, me sobra 0. Entonces, el 5 es un divisor del 15. ¿Por qué? Porque al dividir 15 entre 5, el resto es 0. Entonces, por lo mismo, yo puedo decir que x más 2 es un divisor de P de X. Y les va a quedar a ustedes como tarea probar con x más 1. ¿Sí? Repetimos qué es lo que tenemos que hacer. Evaluar el valor numérico de P de X cuando X valga el opuesto de 1. Es decir, cuando X valga menos 1. Van a reemplazar, en vez de escribir la X, van a escribir un paréntesis, van a poner el menos 1, van a poner el menos 1, van a poner el menos 1 y van a resolver. Teniendo en cuenta que la base es negativa, ¿qué pasa cuando el exponente es impar? ¿Qué pasa cuando el exponente es par? ¿Sí? Tengan cuidado ahí con los signos. Y este es el último tema que damos entonces referido a esta unidad de polinomios.